Mendoza. Buenas tardes, gracias por continuar en este Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Un privilegio compartir con todos ustedes a través de este canal 32, el canal del momento. Miren, amigos míos, en la República Dominicana, lamentablemente, no existe la cultura de la renuncia. Yo he visto aquí que los políticos cada cierto tiempo, que los empresarios, que los periodistas, que la gente en general se rehúsa a renunciar. Incluso en República Dominicana no existe el retiro. Usted ve que un empresario tiene 95 años y está todos los días en la oficina jodiendo y trazando pautas atrasadas. Usted ve los políticos que cuando se mueren es que se pensionan, es que se retiran. Señores, Balaguer tenía casi 100 años y usted veía que todo el mundo iba a la Máximo Gómez 25, donde esa momia sentada, a hablar con él y a recibir consejos, dice Domingo. Y eso son de las cosas que le han hecho daño al país en general. Incluso yo he sido muy crítico del expresidente Hipólito Mejía porque creo que en la historia republicana todavía no ha existido un presidente tan malo como Hipólito. Hipólito sigue por ahí, de que recomendando y dando consejos y fuñendo y metiéndose de las cosas de la vida. ¿Y por qué yo digo esto? Ayer yo veía con mucha pena el discurso que pronunció el señor Abel Martínez. Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en el proceso pasado del domingo 18, su partido recibió una estocada tremenda. El PLD descreció en todas las direcciones. Y yo he visto que es cultura en todos los países organizados que cuando pasa un proceso, sobre todo un proceso político, y usted no dio con los resultados que se esperaban, que usted renuncie. Yo estoy pidiendo, porque Abel me cae mal, que renuncie. No, debo decir lo siguiente. Abel Martínez era o es todavía el alcalde actual de la ciudad de Santiago. Su impronta desde que inició el proceso de campaña es que quien cambia una ciudad, cambia un país. O sea, el punto neurálgico de la estructuración de su campaña fue presentar a Santiago como su carta de triunfo. Si Santiago es tu carta de triunfo, si tú has cambiado Santiago, si tú eres un cacique en Santiago, yo creo que el PLD podía perder en todas partes del país. Sin embargo, ¿dónde no podía perder? En Santiago. En Santiago porque él ostenta la actual administración de la alcaldía. En Santiago porque él dice haber cambiado la vida de Santiago. En Santiago porque ese es su carta de presentación. Perdió a Abel en Santiago. Y yo esperaba con mucha ansia el discurso que él iba a pronunciar ayer en nombre de su partido, en nombre de la dirección de su partido, y él lo que habla es un disparate. Señor, lo que la gente esperaba, comenzando por los directivos de su partido, era que usted renunciara. Que renunciara, porque es increíble cómo un partido, mira, Gonzalo Castillo, con cual yo tengo diferencias abismales, tanto es así que el penco es un mote que le queda perfectamente a él. Sin embargo, Gonzalo logró llevar al PLD a más de un 30%, con el descrédito de la oposición que le cayó arriba, con los sectores de la sociedad civil que dijeron de todo, con la pandemia, con todo. Gonzalo sacó más de un 30%. Abel, en mejores circunstancias, el PLD ha ido descreciendo, se ha ido destruyendo, indicando claramente que su gestión, que su administración como candidato presidencial ha sido nefasta. Ayer, lejos de presentar su renuncia, viene a hacerse el sueco. Pero no es solo Abel. La dirección política del PLD debió renunciar, porque la votación, vamos a hablar de todo, la abstención, todo lo que ustedes quieran decir, pero perdieron. Y me voy al otro partido de la oposición, la Fuerza del Pueblo. Yo no sé qué espera Leonel con un grupo de tigres que lo que están es negociando la candidatura. Eso se dijo desde el principio. Y haciendo acuerdos de aposento. Por eso al final
los resultados, después de hablar de 2 millones, que yo he dicho que eso es un discurso gastado, porque Leonel hablaba de los 2 millones en el 11 cuando le llevaron los 2 millones a la carretilla. Hablaba de los 2 millones en el 16. Hablaba de los 2 millones en el 20, que no sacó esos 2 millones. Y ahora vuelven con el mismo recurso. Cambien el jodido discurso de los 2 millones. Porque el resultado final, la votación final, dice que los 2 millones son una falacia. Pero al día de hoy, igual como estoy hablando de Abel, esperaba que la dirección de campaña de Leonel, Rubén Maldonado, Radamés Jiménez, Natanael Concesión, Roberto, renunciaran. Porque el papel de ellos en este proceso pasado fue un papel nefasto, vergonzoso. ¿Que el gobierno compró votos? Claro que sí. ¿Que el gobierno usó los recursos del Estado? Claro que sí, pero a ustedes no se les puede tomar eso de excusa, porque ustedes no duraron 16 años en el gobierno. Y saben cómo se le mete el agua al coco. Y saben lo que hay que hacer para ganar o perder. Señores, cada vez que yo escucho los gritos de la oposición, como dije ayer, en política a usted le toca hacer nalga o fuerte, a usted le tocaron ser nalga ahora. No se quejen porque ustedes decidieron eso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que todas las encuestas se estructuraban que Dio Astacio no le ganaba a Luis Alberto? ¿Cómo ganó? Primero, con el acuerdo que hubo en la Fuerza del Pueblo, hay que decirlo. Los rumores de que Julio Romero dio unos cuartos para esa candidatura y que él decía que para retirarse había que darle esos cuartos para atrás. ¿A quién fue que le dio esos cuartos? Y si eso es falso, ¿por qué no han salido a desmentirlo? ¿Por qué? Otra cosa, gente del PLD que le cogieron cuartos a gente del gobierno que lo compraron vulgarmente para que le voltearan el asunto a Luis Alberto. Señores, la oposición no puede quejarse. Yo dije aquí y lo repito a mi amigo Alfredo de la Cruz, que si la oposición no hacía un acuerdo claro desde el principio, todo eso era hipocresía. El tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. ¿Saben qué es lo que pasa? Esto no le gusta a la gente, pero yo sí lo digo porque me da la gana. Los líderes de los dos partidos de oposición, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, ya llegaron a lo que la gente le llama la crisis de la mediana edad. Ya ellos están en la tercera edad, pues ellos tienen 70 años los dos. Ya los dos han sido presidentes. Ya los dos han llegado donde tenían que llegar, a la primera magistratura del país. ¿Usted cree que los problemas de ellos realmente sean el país? Yo lo dudo. Porque si los problemas del país fueran el fundamento de su pensamiento, ellos se hubiesen sentado y se hubiesen puesto de acuerdo. Pero el problema de ellos es tan grave que es más que si le hubiese quitado uno la mujer al otro. Yo veo con mucho pesimismo ese rescate RD. Porque si en estas elecciones de febrero, que eran más sencillas de ellos ponerse de acuerdo, ellos no les dio la gana de ponerse de acuerdo, imagínense lo que va a pasar en mayo. Ya hay una parte del PLD que está diciendo que el PLD que tiene que encabezar la alianza. El PLD con un candidato natimuerto que se llama Abel Martínez, que perdió en su demarcación. Por Dios. A veces uno tiene que aprender y ser sincero. ¿Saben a qué? A quitarse del medio. Miren, Ramón Ventura Camejo, que era miembro del comité político del PLD hasta ayer. Ramón Ventura Camejo, que fue ministro de Administración Pública en los gobiernos de Leonel y Danilo, que fue senador de Santiago, que es un dirigente conocido. ¿Sabe qué hizo, Domingo? Puso su renuncia ayer de los organismos del PLD. ¿Y tú sabes cuál fue su motivación? Luego de hacer un profundo análisis de la derrota de la institución política a la que pertenezco en las elecciones municipales, pongo mi derrota. ¡Punto! ¡No! Dignidad. Dignidad, señor. Si usted lo hizo mal, retírese. Yo dije, desde que el PLD hizo aquel famoso congreso donde designaron a Danilo presidente de ese partido, y Danilo no puede ser presidente ahora.
Porque Danilo tiene un problema legal con sus ayudantes, con su gente, con todo el mundo que están presos acusados de corrupción. Si el PLD quería cambiar la visión que tenía la sociedad sobre ellos, debieron empezar cambiando a su dirección política, colocando, por ejemplo, ahí está el hijo de Felucho, Juan Ariel Jiménez, un tipo serio, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, competente. Pónganlo a él como presidente del partido. Primero pusieron a Temo y después pusieron a Danilo para terminar de joderse. Entonces, ¿por qué? Porque no le interesa que haya un relevo. Eso es mentira. En el fondo, el caudillismo en los partidos políticos se sigue. El PRM, porque Hipólito no se retira. Y para retirarse quiere colocar la condición de que le pongan a su hija, oigan, para seguir jodiéndonos a la población. En el PLD lo mismo. Leonel, 70 años, todavía está ahí en la fuerza. No hay relevos. No lo quieren dar la antorcha a los relevos. No hay retiro aquí. Y frente a eso, ¿saben qué va a pasar en el escenario político? Ya para irme. Cada 4 años va a haber una partición, una repartición. Yo pongo a mi hijo, pongo a mi sobrino, pongo a mi nieto, dame esto, toma esto y coge esto. Mientras los pobres dominicanos, matándose y apasionados, todo el que murió en el proceso electoral se quedó jodido. Tan sencillo como eso. Vi en Dajabón que se están matando. No me corte, pues aquí le dan 20 minutos a las sesiones, que me dejen a mí mi sesión. Señores, me voy porque ya. Todo menos miedo. El miedo es para la